el expresidente de esta comunidad desde el 27 de junio del año 2015 y es también secretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSOE. Además, a la circunstancia de que Ximo Puig es periodista, por tanto es también colega, ha trabajado en diversos medios de comunicación y tiene la sensibilidad de la actualidad en un día en el que, como ustedes pueden suponer, no es fácil hablar, no es fácil expresar opiniones, es un día complicado, sin duda, cargado de noticias que derivan del referéndum ilegal celebrado ayer en Cataluña, y de eso y otros temas hablaremos a lo largo de este desayuno. Ximo Puig ha sido diputado por Castellón en las Cortes Valencianas, lo fue del 83 al 86, fue director de Relaciones Institucionales de las Cortes Valencianas del 86 al 95, alcalde de Morella del 95 a 2012, diputado por Castellón de nuevo en las Cortes Valencianas del 99 al año 2011, portavoz del Partido Socialista del País Valenciano PSOE en las Cortes Valencianas del 2000 a 2003, vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas de 2003 a 2007, portavoz adjunto del Partido Socialista del País Valenciano PSOE en las Cortes Valencianas de 2007 a 2011, diputado de nuevo por Castellón en el Congreso de los Diputados de 2011 a 2015, secretario general, como decíamos, del Partido Socialista del País Valenciano PSOE desde el año 2012, secretario de Reformas Democráticas del PSOE desde 2014 y diputado por Castellón en las Cortes Valencianas desde 2015 hasta la toma de posesión de su cargo como presidente de la Generalitat Valenciana. Decimos que es un día hoy muy cargado de actualidad, con muchas noticias, con muchos titulares. Es un día de matices en donde hay que cuidar las palabras, pero hay muchas cosas importantes en juego y yo creo que este desayuno va a ser altamente interesante. Así que tengo el gusto de ceder la tribuna a don Ximo Puig, cuando quiera. Molt bon dia, president de les Corts, alcalde de la ciutat de València, vicepresidenta, conselleres i consellers, síndics dels grups parlamentaris, rectors, representants socials, amigues i amics, senyores i senyors, molt bon dia. Gracias, Antonio, y gracias a Fórum Europa, una vez más por tener la amabilidad de invitarme a participar esta mañana. Y sobre todo gracias a todos ustedes que este lunes tan especial están aquí. Es una mañana bien especial tras un día especialmente difícil. Decía Antonio San José hace un año en una entrevista que le hicieron en un periódico de aquí de Valencia que el optimismo es una obligación ética. Aunque hoy nos cueste un poco más, así es. Max Saub decía una cosa que para mí siempre es muy reconfortante. Decía que ser pesimista es ser reaccionario. Por tanto, creo que desde un optimismo racionalista vamos a abordar este día. Si hay luz al final del túnel, y la hay, esa es la vía del diálogo, de la palabra, del reencuentro con la racionalidad. Hoy me gustaría haberles expuesto cuál es el plan que estamos impulsando desde la Generalitat para reparar los derechos sociales, que en 2 años ha permitido que rebajemos la pobreza en más de 4 puntos, para reconstruir nuestra economía, que ha permitido que más de 120.000 valencianos hayan encontrado trabajo, y, en definitiva, para impulsar el renacimiento que merece la Comunitat Valenciana. Me gustaría compartir cómo estamos respondiendo a la crisis económica, social y política, cómo estamos levantando juntos la hipoteca reputacional o cómo hemos reconectado con Europa. Pero desafortunadamente el episodio de ayer, de las últimas semanas y meses, hace absolutamente oportuno centrar esta intervención en la cuestión territorial. Posteriormente me someteré a las preguntas que ustedes deseen en todos los otros ámbitos. Como saben, estamos viviendo unas circunstancias extraordinarias desde la aprobación de la Constitución en el año 78. Hoy, antes que nada, quiero denunciar, en cierta manera, lo que sucedió ayer en el plano de la violencia. La violencia nunca es una solución para nada y, desde luego, espero la pronta recuperación de todas las personas que fueron afectadas, heridas. Hoy España no es la misma que ayer. Nos guste o no, España ha cambiado y tenemos la responsabilidad desde la política de oxigenar
cerrar heridas y buscar la España abierta, plural, respetuosa con todas las formas de sentir y de ser. Recuperar el espíritu de los constituyentes, es decir, respetar para convivir, dialogar para sumar, acordar para avanzar. Por eso, aun cuando el día de ayer pareciera un punto de llegada, en realidad es, como comprobamos el día 2, necesariamente un punto de partida. No tengo la menor duda de que el Estado de las Autonomías ha constituido uno de los grandes éxitos de la España de nuestro tiempo. Sin embargo, para que continúe siendo un gran activo, debemos articular un Estado de las Autonomías del siglo XXI, un Estado federal. Esta es mi opinión, pero hay otras y se deben discutir. Lo que no tiene sentido, lo que está absolutamente agotado, es el inmovilismo. Hasta el momento, en lugar de abordar los problemas de forma conjunta, se ha devaluado la relevancia cívica del consenso y, frente al acuerdo, lo que ha surgido ha sido la negación sistemática del otro. Ha surgido una interpretación meramente instrumental de los mecanismos democráticos. O se ha buscado monopolizar con prepotencia los boletines oficiales, en lugar de conquistar las mentes y los corazones con ideas y proyectos compartidos. Se ha olvidado que, más allá de la legitimidad y de la legalidad, la fortaleza política más sólida es la que nace del acuerdo. Se ha olvidado que en democracia se vence. No se vence, se convence. La democracia es votar. Sí, es votar. Es el sufragio universal, pero es mucho más. Es un buen día para recordar las palabras de George Washington en su discurso de despedida de su segunda presidencia. Dijo: la base de nuestro sistema político es el derecho del pueblo para hacer o alterar sus constituciones de gobierno. Pero la Constitución, que en cualquier momento exista, hasta que se cambiare por un acto auténtico y explícito de todo el pueblo, es sagradamente obligatoria para todos. Sin la ley no hay democracia, pero la ley nace de la política, la ley nace de la democracia. Por eso ayer asistimos al mayor fracaso de la política en toda nuestra democracia. Las imágenes de ayer cristalizan una ruptura emocional. Se dio un paso atrás cuando había que dar pasos adelante. Lo importante, lo fundamental son las personas y no es posible la deslegitimación que se está haciendo de la convivencia. Una convivencia democrática que se ha ido erosionando poco a poco. A lo largo de muchos años se ha propagado una xenofobia de baja intensidad, acompañada e incluso estimulada por abundantes excesos de demagogia procedentes de los más distintos vectores del mapa político. Ha emergido ciertamente manifestaciones separatistas, pero existe un espejo en el que se han reflejado abundantes reacciones separadoras. Se ha permitido que una fractura llegue al límite, como ayer pudimos comprobar. Fractura entre los catalanes, partidarios de la independencia o no partidarios. Fractura entre Cataluña y el resto de España. Fractura entre instituciones. Quiero reconocer la valentía de muchas personas, pero permítame singularizarlo en la valentía de la alcaldesa de Hospitalet, que ayer pidió la retirada de la policía y al mismo tiempo era increpada cuando dio la cara ante sus vecinos, en un día donde lo que estaba en juego antes que nada es la convivencia. Nunca la violencia es la respuesta a un problema político. Como he dicho antes, este día 2 no ha sido un punto de llegada, es un punto de partida. A partir de ahora, lo inmediato, en Cataluña y en el resto de España, es rebajar la tensión y recuperar el diálogo institucional. Debemos evitar cuidadosamente la reivindicación de ganadores y perdedores, porque nadie ha salido victorioso. Ayer perdimos todos. La fractura sigue. La fractura ayer se hizo más grande. Y si queremos solucionarlo, y si queremos superarlo, lo primero, como en todo, es hablar. Y esa superación precisa de gestos y de puentes, de la fijación de una agenda para solucionar la crisis territorial. Una iniciativa que, a mi juicio, tiene que partir de una premisa clara. No se puede afrontar el problema de Cataluña sin atender la crisis territorial en su conjunto. Ni mucho menos Cataluña puede servir de excusa para detener las reformas que son urgentes y necesarias, porque precisamente son necesarias para ofrecer un proyecto conjunto, atractivo, también para muchos catalanes, ahora desconectados racional y emocionalmente de España. De hecho, cuantos más puentes se construyan,
mejor para superar y atemperar el conflicto. Unos puentes a los que los valencianos y las valencianas contribuiremos en la forma de la que seamos necesarios, porque somos una tierra que quiere formar parte de esa España diversa, plural. Queremos participar en el diseño de un proyecto conjunto y que en ese proyecto queremos que esté Cataluña. Cataluña para nosotros no es indiferente. Compartimos lazos económicos, culturales, sociales y, sobre todo, los afectos. El punto de partida, ayer, hoy y siempre, en democracia, es el diálogo. Lo digo bien claro, si los principales actores de este proceso no son capaces de dialogar, deben apartarse, en Cataluña y en España. Les confieso que no me gustaron los discursos de anoche, los discursos que hicieron los gobiernos, cada uno parapetado en su guión. Parece que no hayan entendido nada. Senyores i senyors, Catalunya és el reflex més greu d'un model territorial que està esgotat. No ho dic avui, fa temps que m'he referit a l'estat de les autonomies com el millor invent per articular Espanya en un moment determinat, però que havia mostrat clarament el seu esgotament. Este model ha suposat una solució d'èxit durant un extens període de temps. Gràcies a la Constitució i als estatuts d'autonomia, s'aconseguí un elevat sostre de descentralització política i de modernització. Este procés autonòmic va alliberar energies que havien estat reprimides en l'asfixiant atmosfera de la dictadura. La capacitat d'exercir l'autogovern i la bondat de la proximitat del poder van mostrar la seva potència com a palanca de transformació i de retrobament cultural. I ho van fer perquè al mateix temps els serveis bàsics fonamentals van passar a ser un fort argument de legitimació de les institucions autonòmiques. La construcció a Espanya de l'estat del benestar està directament lligat al desplegament de l'estat autonòmic. Malgrat això, com els deia, aquest estat autonòmic a hores d'ara està esgotat. I ho està, en la meva opinió, per la conjunció almenys de tres factors: la recentralització, l'infrafinançament i la distribució de les inversions. En primer lloc, és evident que s'ha realitzat un viatge explícit cap a la recentralització de l'Estat. Una recentralització que en part té el seu origen en el manteniment de l'aparell estatal després de les transferències de competències a les comunitats autònomes. Però el procés de recentralització no ha tingut únicament com a protagonistes determinats agents institucionals. Ha estat sempre acompanyat per les èlits centralistes tan presents en els àmbits de decisió. Èlits que no han digerit que Espanya siga un projecte creat des de la pluralitat, perquè creuen disposar d'una sort de monopoli sobre la interpretació del que és Espanya i d'allò que més li convé. I aquest procés de recentralització s'ha aguditzat durant la crisi econòmica, perquè el govern central està empleant el seu domini de la Caixa per reduir autonomia de moltes comunitats, especialment les de l'eix mediterrani. De fet, alguns ara, estos dies, tenen la tentació d'aprofitar la polarització que vivim per plantejar la minimització de l'estat autonòmic. Allò que s'escolta ja molt, hemos ido demasiado lejos. Eixe és un perill pel que hem d'estar vacunats. En segon lloc, el dèficit de finançament i la generalització del sostre competencial han estat amb el temps detonants d'una estesa insatisfacció en molts de territoris, especialment en els més perjudicats com ara la Comunitat Valenciana. Tots els càlculs realitzats pels experts, inclosos els del Ministeri d'Hisenda, confirmen una vegada i una altra que la Comunitat Valenciana és la més infrafinançada. Som l'autonomia que menys recursos rep per habitant. Any rere any s'han produït uns efectes acumulatius que explica bona part del nostre deute. No tot, però sí una bona part. Des d'inicis de la passada dècada, prop de 20.000 milions. El conjunt de les comunitats autònomes té una insuficiència financera de 16.000 milions d'euros anuals, segons l'informe dels experts. I en tercer lloc, al perniciós efecte de l'infrafinançament se suma l'anomala distribució de les inversions. Existeix un problema fruit d'aquesta concepció radial
on tot es mesura en les infraestructures en la distància que hi ha respecte a Madrid. Una visió que ens afecta com a perifèria, però a la qual sumem una vegada més aquesta particular discriminació valenciana que ens relega també a l'últim lloc en inversió per càpita si fem una consideració plurianual. El corredor mediterrani simbolitza este abandó irracional. Per això, demà mateix, els empresaris valencians realitzaran un acte reivindicatiu a Madrid, al que assistirem, per reafirmar que no podem esperar més inversions fonamentals per a generar riquesa, llocs de treball i progrés als valencians. Són fonamentals aquestes infraestructures, el corredor mediterrani, per a totes les autonomies de l'arc mediterrani, però també per al conjunt d'Espanya, també per a Europa. I la propera setmana a Brussel·les defensarem al Comitè de les Regions la urgència dels corredors europeus per al desenvolupament econòmic i social de la Unió. També dimecres li traslladaré de nou al ministre de Foment, ací a València, l'agenda valenciana d'infraestructures. Però ja no és temps de promeses. Volem xifres concretes, calendaris, pressupostos. Volem simplement que es tinguin en compte a l'hora d'elaborar aquestes decisions dos arguments bàsics: l'equitat en el repartiment de les inversions i la racionalitat econòmica. Señoras y señores, el problema catalán debería servir para acelerar las reformas que necesita todo el sistema autonómico. Hacerlo iniciando todos los cambios que se requieran a su tiempo y, sobre todo, implantando sin más retraso aquellas reformas que solo necesitan de voluntad política. Les propongo al menos 3 puentes de alta velocidad, eso sí, para abrir la puerta de superación de esta crisis territorial. Cada día que pasa es más difícil. Ahora es más difícil que hace 3 años, pero es más fácil que dentro de 3 días. Primero, constituir ya una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Segundo, abordar de manera inmediata en el Congreso de los Diputados la reforma constitucional tantas veces anunciada y la comisión creada para el nuevo modelo territorial. En tercer lugar, impulsar de forma inmediata la reforma del modelo de financiación, que ya tiene un documento sobre el que trabajar y cumplir aquello que se acordó en la Conferencia de los Presidentes. Esta es la primera condición para hacer creíble de verdad el cambio. El primero de los puentes que les planteo es la constitución en el plazo más breve posible de una mesa de diálogo. El plazo más breve posible es ya, porque se acaba el tiempo, entre la Generalitat y el Gobierno central. Una mesa de diálogo absolutamente abierto, sin condicionantes previos, sincero, en la que se abandonen los maniqueísmos. Una mesa en la que, desde luego, humildemente propongo que se haga tomando como base el Estatuto de Autonomía impugnado ante el Tribunal Constitucional. Sé que desde aquel momento han pasado muchas cosas, han ocurrido muchas cosas, demasiadas cosas, pero es el último espacio de acuerdo, donde hubo acuerdo, y parece razonable empezar por donde todo empezó a romperse. El segundo de los puentes que les planteo es abordar la reforma constitucional y la modificación del título octavo. Tantas veces se ha propuesto la reforma de la Constitución, tantas veces se ha dicho que si no se aquilataba no se podía iniciar. Creo que son muchas personas ya, también cercanas al Gobierno, las que han dicho que es absolutamente imprescindible la reforma constitucional. Pero debe de dejar de pasar del discurso a la agenda política inmediata. De lo que se trata es de generar, en definitiva, un nuevo proyecto de la España del siglo XXI, con carácter prioritario también, desde luego, esa puesta en marcha de la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado autonómico. Una reforma que permita conjugar la diversidad territorial y la igualdad entre los ciudadanos. Una diversidad territorial con distintas manifestaciones, con hechos lingüísticos y culturales diferentes, que han de ser también los de la Administración central. Pero, como les decía, la diversidad territorial tiene que encajar con la igualdad de las personas. Y para que ello ocurra necesitamos una lealtad institucional,
cuyo contenido también debería quedar reflejado en el texto de la Constitución. Una Constitución que blinde los derechos sociales, una Constitución que atienda al hecho europeo, una Constitución que atienda a la igualdad entre mujeres y hombres. Y ahí también, en el nuevo capítulo 8, un Senado federal, el reconocimiento efectivo de las nacionalidades, la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea. Necesitamos hablar de cómo instrumentar la cooperación entre las administraciones públicas, una instrumentación en la que las comunidades autónomas deben tener un peso distinto al actual sobre aquellas decisiones que inciden sobre sus competencias, para que existan espacios de diálogo permanente y vinculante, donde la Administración central no se reserve la mitad más uno de los votos, donde no decida cuándo se convoca la conferencia de presidentes o las conferencias sectoriales, sino que exista una ordenada lealtad federal. Frente a la jerarquía centralista, horizontalidad cooperativa. Y para reforzar el alcance de la igualdad entre las personas ya no bastan los dos criterios que la Constitución atribuye a la financiación autonómica, coordinación y solidaridad. Se precisa añadir, como ha propuesto el propio Comité de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, la suficiencia financiera y la equidad, vinculándolas como mínimo a la prestación de los servicios públicos fundamentales. Precisamente es este tercer puente que les planteo, de activación inmediata, la reforma de la financiación, como primera condición para hacer creíble el resto de las reformas. No es necesario más tiempo para actuar, más bien ya llegamos muy tarde. Debemos hacerlo sin caer en la tentación de que los problemas singulares nos desvíen de una solución que ha de ser conjunta. Por eso celebro, al parecer, la rectificación del Gobierno de España a las informaciones que aseguraban que se estudiaba un cupo catalán como posible respuesta a la crisis actual. No estaríamos entendiendo nada, ni respecto a Cataluña, ni intentando solucionar un agravio, agraviando al resto. La reforma, todo lo contrario, debe ser atractiva para Cataluña, pero también para la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía. Debe ser una solución estructural. Una solución que parta de que la Administración central comprenda no solo que hemos de repartir mejor los recursos del Estado, sino que esos recursos tienen que recibir las autonomías un porcentaje mayor. Y tiene que haber una reforma fiscal que acompañe todo este proceso, en la que evidentemente se agudice la progresividad. Porque de lo que se trata es de distribuir nuestros recursos para afrontar mejor los problemas concretos de las personas y ajustar nuestras instituciones a este nuevo momento histórico. Creo que hace falta recorrer esos puentes y muchos más, impulsar esa España policéntrica, ese Estado federal cohesionado, solidario, responsable y plural, porque el problema no se va a resolver confrontando banderas patrióticas, sino enarbolando el patriotismo de la igualdad y aceptando como común la bandera de la tolerancia a los diferentes, a los sentimientos, a las culturas, contra la intolerancia. Por ello, los valencianos y las valencianas exigiremos que las reformas no queden pospuestas, que los problemas no devengan en excusas y las soluciones no sean una vez más solo para una parte. Porque, señoras y señores, hoy es un buen día para expresar que los valencianos queremos a Cataluña, que el resto de españoles queremos a Cataluña, pero sobre todo porque hay que empezar a articular esa España policéntrica en la que no haya nuevos agravios, en la que no haya nuevas desigualdades. Como escribió Álvarez Junco en su libro Dioses útiles, en el que reflexiona sobre el término nación y los nacionalismos, dice: a partir de conceptos tan confusos, fluidos y discutibles, parece razonable recomendar conclusiones políticas flexibles, alejadas de cualquier tipo de defensa cerrada o fundamentalista de principios o entes inamovibles. Los sentimientos de pertenencia ni se pueden categorizar ni son patrimonio de nadie. Las posiciones maniqueas no pueden resolver este tipo de problemas políticos, porque solo se resuelven renunciando a reetiquetar al otro y generando, en definitiva, un espacio donde simplemente sea posible convivir entre diferentes. Señoras y señores, el inmovilismo
ya ha ampliado demasiado las fracturas. Espero en las próximas horas la valentía necesaria para empezar a abordar la reforma, para reconectar con aquellos que creen hoy en la ruptura y con todos los territorios, con todos los pueblos que anhelamos un nuevo proyecto en el que sentirnos iguales desde nuestra diversidad. En el año 2001 le escuché al presidente Maragall. España es libre y diversa. Está hecha de singularidades potentes y sensatas, capaces de entenderse y de respetar un proyecto común. Común, no impuesto. Hoy, seguro, ahí radica la clave. En ese proyecto común, sin imposiciones, en ese proyecto común podemos entendernos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente. Vamos a comenzar el turno de preguntas, que como ustedes podrán suponer, pues son muchas. Y no digo que sean monotemáticas, pero casi. Hablaremos también de la Comunidad Valenciana, como no, pero toca ahora hablar del día D+1, de este 2 de octubre. Una curiosidad. ¿Ha podido usted hablar con el presidente Rajoy en las últimas horas, señor Cruz? No creo que... No he podido. ¿Cuándo fue la última vez que habló sobre el tema del referéndum de Cataluña? ¿Lo recuerda con él? Sí, estuve 2 horas con el presidente Rajoy el día siguiente del pleno intempestuoso del Parlamento de Cataluña. ¿Y? Y pues salí preocupado. Salí preocupado y después hoy certifico por qué salí preocupado. Creo que es una situación difícil, ¿eh? Cargar toda la responsabilidad sobre el presidente Rajoy sería, a mi parecer, totalmente inapropiado, porque no ha sido solo, desde luego, ni el presidente Rajoy ni el presidente Puigdemont. Ahora bien, son quienes tienen más responsabilidad, por supuesto. Y yo creo que lo que ha pasado, desgraciadamente, hace mucho tiempo, que pensábamos que podía suceder. El sábado por la mañana yo dije que no pase mañana nada de lo que nos tengamos que arrepentir. Es que esta situación hacía años que se veía que podía suceder. Y yo creo que ha faltado, desde luego, iniciativa política, por supuesto, por parte de quien no ha puesto un proyecto alternativo. Otros sí que lo han puesto. Y no ha habido un proyecto alternativo. Porque el inmovilismo, no hacer nada, no es un proyecto alternativo. Cuando el 80% de los ciudadanos y ciudadanas en Cataluña aproximadamente quieren votar, pues habrá que plantear algún proyecto alternativo. Porque si no, evidentemente, en la batalla de la imagen, en la batalla de la comunicación, gana quien gana. Yo creo que todos sabíamos la foto que podía salir hoy en The Guardian, y ha salido. Y no hay que, digamos, ser un hechicero. Y, por tanto, ¿qué faltaba? Valentía y coraje político para asumir la realidad, para presentar un proyecto alternativo, para decir que sí, que hay que cambiar cosas, porque hay cosas, señoras y señores, que están mal, que no están bien, porque hay una falta de equidad entre españoles, porque hay asimetrías que no son razonables. Y eso es así. Y en cada sitio tiene una respuesta. Y aquí tenemos una respuesta y en Cataluña tienen otras, porque efectivamente, al final de toda esta historia, hay que reformar aquello que no funciona adecuadamente. Ha manifestado ya su opinión acerca de la actuación de la Policía y la Guardia Civil en el día de ayer en Barcelona. ¿Qué le pareció la actitud de los Mossos d'Esquadra? A mí me parece, en primer lugar, máximo respeto a los cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, quienes deciden son quienes asumen la responsabilidad. No se trata aquí de satanizar en absoluto a los cuerpos de seguridad del Estado, ni a los que dependen del Gobierno de España, ni a los que dependen del Gobierno de Cataluña. Quien toma las decisiones es quien debe asumir la responsabilidad. Pero le preguntaba por los Mossos porque han sido acusados de pasividad, incluso de cobardías de algunos sectores. Es que creo que la respuesta anterior sirve.
Ha hablado en su intervención, presidente, del diálogo, la apuesta por el diálogo, mesa de diálogo, ha dicho, entre el Gobierno central y el Gobierno de Cataluña. ¿Estamos todavía, más allá de los pronunciamientos políticos, en tiempo real y efectivo de diálogo, cuando la actitud del Gobierno de Cataluña es la de proclamar la independencia el próximo jueves, si todo se cumple según la hoja de ruta prevista? Y si no hay diálogo, ¿cuál es la alternativa? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la alternativa si no hay diálogo? ¿Pero ve actitud de diálogo por las dos partes? Ya digo que no me gustaron los discursos de los dos presidentes ayer. Nadie asume ni la más mínima responsabilidad respecto a lo que está pasando. Yo no quiero ser equidistante. Hay que cumplir, evidentemente, la Constitución, lo he dicho en el discurso. Hay que cumplir la ley. Pero es exigible a cualquier gobernante, cuando hay un problema político, tener iniciativa política e intentar resolverlo. Y esa es la realidad. Pero que ayer ni en ninguno de los dos discursos de los dos presidentes, después de lo que está sucediendo de fractura, nadie asuma ni el más mínimo nivel de autocrítica, realmente me decepciona. ¿Dónde debería de caminar la reforma constitucional por que usted aboga? Bueno, yo creo que hay una cuestión que es elemental. El otro día tuve la ocasión, además de participar en la presentación del libro del exministro Margallo, que yo creo que es de las personas valientes en el campo de la petición de la reforma, en el área política cercana al Gobierno y miembro del partido destacado del Partido Popular, que sí que plantea una cosa que es elemental, con la que coincido absolutamente. Aquellos que queremos la Constitución sabemos que es absolutamente imprescindible la reforma. Lo dice Margallo y lo dice cualquier persona sensata en estos momentos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay que actualizar la Constitución en cuestiones fundamentales. Que no esté claramente planteado la igualdad entre hombres y mujeres ya por sí mismo sería suficiente. Después, evidentemente, estábamos fuera de Europa. Nosotros hemos cedido soberanía a Europa y tenemos que fortalecer el proyecto europeo. Pero, desde luego, desde el título octavo, es evidente que no estaban ni situadas en la Constitución las comunidades autónomas, el nombre de las comunidades autónomas, porque en aquel momento lo que se estaba previendo es quién quería acceder, a través de los distintos artículos de la Constitución, a la autonomía. Por tanto, todo eso es obviamente exigible. Y después es evidente que ha pasado todo este tiempo, el Estado de las autonomías ha funcionado, a mi parecer, bien en términos generales, con todas, desde luego, las gestiones de cada gobierno. Tiene que dar hacer el balance los ciudadanos de cada gobierno, pero es evidente que el Estado de las autonomías venía a representar lo que es la realidad de España. En Madrid muchas veces, algunas élites centralistas han pensado que las autonomías había sido un invento. Yo, cada vez que viene alguien que pueda tener esa tentación, le acerco, cuando estoy en el Palau, al Salón de Cortes, para que vean cuál era la realidad hace muchos siglos. El antiguo Reino de Valencia era una realidad política. España, por tanto, no es esa España que a veces alguien interpreta desde una visión muy centralista. Por tanto, el Estado de las Autonomías ayudó a concebir desde la modernidad, desde el sufragio universal, desde la capacidad de mejorar también todo lo que son los servicios públicos, se legitimó y ha dado buenos resultados. Ahora bien, es evidente que se han producido unos grandes desajustes. No somos, porque no se quería decir, un Estado federal, y somos, digamos, un Estado federalizante en algunos aspectos y muy poco federalizante en otros. Porque lo que falta en este momento, por ejemplo, de una manera bien evidente, son espacios de cooperación institucional. Esos espacios de lealtad federal. Y yo creo que hay países con los que nos podemos mirar. Yo creo que el Senado debería funcionar como el Bundesrat, pero pueden haber otras opiniones. Pero yo creo que ese es el planteamiento. El planteamiento es un Estado federal. En cualquier caso, que se discuta, yo no digo que mi razón o la razón que yo defienda sea la que deba finalmente configurarse. Es evidente que en estos momentos lo que se produjo una discusión durante mucho tiempo sobre aquello del federalismo asimétrico. Bien, yo no sé si el federalismo, el Estado federal será asimétrico o no. Lo que sí que digo es que ahora es profundamente asimétrica la realidad de España, absolutamente, en algunos aspectos casi confederal. Por tanto, oiga, esto hay que
solucionarlo. Hablando de asimetrías, ¿admitiría la Comunidad Valenciana algún tipo de competencia, no sé si llamarle privilegio, de Cataluña con respecto a esta comunidad, por ejemplo? Privilegios ni de Cataluña ni de nadie. Ahora, que nadie se equivoque. A verlos, ahora, haylos. Pero no de Cataluña. ¿Saben? Es que, de verdad, el rey está desnudo, no el rey de España, ¿eh? Digo, esa es la realidad. No, lo que estamos a veces es intentando, como no mirar hacia el otro lado. Si es que el problema que hay es que hay una falta de equidad. Y, por tanto, al final, la Comunidad Valenciana, como otras comunidades, no solo la valenciana, están claramente perjudicadas por este modelo. Hasta tal punto que ya es que no lo discute nadie. Desde, digamos, algunos sectores de FEDEA muy próximos al actual ministro de Hacienda, hasta cualquier experto. Pero es que, además, la situación se produce en unos términos muy exagerados. Nosotros estamos en el 92 cuando otros están en el 140. Es que esto no puede ser. Y claro, al final, el otro día, hace unos meses, presentó el BBVA un informe muy significativo. Esto no es un debate entre políticos, no es un debate que atienda al victimismo. No, no, es que esto finalmente está representando medio punto de crecimiento, por ejemplo, el año pasado. Solo la infrafinanciación, ya si hablamos de la infrainversión, ni te digo. Por tanto, claro que tenemos que caminar hacia un espacio de igualdad entre los ciudadanos, porque los servicios públicos fundamentales no pueden estar condicionados especialmente a un modelo que parte de la desigualdad. Y eso es una de las partes. Ahora probablemente hay muchas más cosas, pero eso es un elemento sustancial de la situación de Cataluña. Saben ustedes que la petición del pacto fiscal de Artur Mas, saben, bien, esa es una realidad. Lo que pasa es que es evidente, nosotros no vamos a permitir, no vamos a asumir ningún tipo de privilegio. Exigimos que se acaben los privilegios. No que haya más, sino que se acaben los privilegios. En el modelo territorial de España, evidentemente el Partido Socialista es una voz central e importantísima. ¿Tiene modelo claro del territorio, un modelo territorial claro el Partido Socialista? Porque a veces se habla de dos almas o dos posturas que son no precisamente coincidentes entre sí. ¿No tendrían ustedes que tener una idea muy clara de qué modelo de España quieren desde el principal partido de la oposición? Sí, hay un modelo que está aprobado en Granada hace ya unos años, cuando era secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, y es un modelo que está basado, entre otras cosas, en el plano de la financiación, en las ideas del PSPB y de la Comunidad Valenciana en su conjunto. Porque además un partido socialdemócrata deberá atender a la igualdad entre los ciudadanos. Es elemental. Por tanto, nosotros nos sentimos confortables en una visión federal, en una visión en que haya singularidad entre territorios, que no significa que no puedan haber competencias diversas, le existen ya en este momento, pero que tiene que haber singularidad entre territorios, igualdad entre ciudadanos. Y el modelo, la propuesta del Partido Socialista, que tampoco debe ser la propuesta que finalmente salga, sino que es una aportación más y que hay que ver todas las miradas para conformar una opinión. Aquí no se trata de que haya uno que tenga la razón, un modelo único, no, se trata de construir entre todos los partidos, entre todos los grupos, construir un modelo en el que evidentemente nadie se sienta representado absolutamente, pero que todos nos sintamos confortablemente. No sé. Se lo decía porque a veces escuchando a Pedro Sánchez o Susana Díaz, las ideas no son las mismas. No, pero es que, mire, también hay una cuestión que creo que es muy importante que se entienda. Es que España es diversa. No se ve exactamente igual desde el punto de vista territorial las cuestiones desde Andalucía, que desde Valencia, que desde Extremadura. O sea, es que si no entendemos la diversidad, es imposible que entendamos el problema. Y esa es la cuestión. Un proyecto único, uniforme, sin ningún, digamos, matiz, eso ya no existe, no puede existir, no es razonable. Con respecto al referéndum ilegal de ayer, ¿se puede llamar referéndum primero? Para usted, ¿hubo un referéndum ayer sin censo, sin control, no, claro, con un 90% de síes? No, claro que no hubo referéndum. No hubo referéndum. No, lo que hubo es una movilización de ciudadanos que quieren
que quieren votar y muchos de ellos quieren la independencia, pero es una movilización. Por eso no entiendo, si era una movilización, por qué se actuó como se actuó, si no era un referéndum, que no lo era. Si el jueves Puigdemont lleva al Parlamento la declaración de independencia, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué escenario nos encontramos? Porque ahí se está hablando ya de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A su juicio, el PSOE apoyaría esa aplicación en caso de que llegáramos a la declaración de independencia. Bueno, yo no estoy aquí como portavoz del Partido Socialista y no sé lo que hará el Partido Socialista. Pero algo le toca, ¿no? Bueno, pero el secretario general del Partido Socialista y la Comisión Ejecutiva Federal se reunirán y decidirán. Y yo respeto absolutamente su autonomía, como ellos respetan mi autonomía como presidente. ¿Su opinión? Mi opinión es que por eso he dicho que las horas ahora son fundamentales. Ya no los días, las horas. Desde algunos sectores o lugares de la Comunidad Valenciana, muy concretos, también desde algunos sectores de Cataluña, se mira aquí a la Comunidad Valenciana también. No sé si la onda expansiva aquí de esa pretensión de independencia preocupa más que en otros lugares o no, cuando se habla de los países catalans. El proyecto Països Catalans no existe en términos políticos sustanciado en ninguna fuerza política parlamentaria, como tal. Es evidente que lo que pasa en Cataluña a nosotros nos concierne. Somos una comunidad a la que más compramos, a la que más vendemos, tenemos razones de carácter cultural, afectivo. Es obvio, es que el río Senia no es una frontera. Lo que no puede ser es que para algunas cosas a veces queramos que sea una frontera y para otras no. No, yo creo que no es una frontera, creo que es un espacio en el que nosotros tenemos que convivir y, desde luego, no hay onda expansiva en esos términos que se plantea. Lo que sí que hay es una extremada preocupación y que, evidentemente, a nosotros nos importa, nos concierne. Y nosotros queremos que se produzca un restablecimiento y una potenciación de lo que es nuestra relación. Porque, mire, el problema que existe es que mientras en el plano multilateral no está sentada Cataluña, hay muchos factores que podríamos coadyuvarnos que no lo hacemos, porque falta una silla importante. Si en la conferencia de presidentes estuviera el presidente Puigdemont, pues realmente nosotros en algunos temas pues podríamos haber avanzado más. Y si estuviera en el Consejo, que está, pero estuviera de política fiscal, pero de una manera más activa, si ahora hubiera estado en el proceso de discusión de los expertos de la financiación, pues como tenemos intereses coincidentes en muchos aspectos, a nosotros ya nos iría bien. Por tanto, nosotros no queremos que Cataluña se vaya. Nosotros queremos compartir un futuro con Cataluña, pero desde luego también con el resto de pueblos de España. Vamos a algún hecho concreto. El IBEX bajaba hace un rato, cuando empezamos este desayuno, un 1,31%, bajaba la bolsa, el indicador principal, y yo quiero preguntarle por la economía. ¿Cómo puede afectar eso a la economía también de la Comunidad Valenciana? Porque las inversiones, al final, empiezan a retraerse y eso es algo que toca directamente la realidad de los ciudadanos. Bueno, la prima de riesgo parecía que había subido 10 puntos y ahora, cuando salía del Palau, y aquí ahora ya llegamos, estaba solo en 6 puntos, ¿no? O sea, no se puede evidenciar tan rápidamente lo que es el resultado económico de estas decisiones políticas, ¿no? Pero, hombre, la inestabilidad siempre es un problema para la economía, siempre. Por eso, una de las cosas de las que más orgulloso me siento de nuestro gobierno es que ha generado estabilidad. Es el gobierno más estable de todo el autogobierno. Por tanto, y eso siendo un gobierno compartido y un gobierno al que le daban pocos días de vida, ¿no? Pero por eso la estabilidad es fundamental en la economía. Estabilidad que claro, si efectivamente no se encuentran soluciones, pues se va a ver alterada. Y, desde luego, Cataluña representa una parte fundamental del PIB de España. Saben ustedes que está cercano al 20%, por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Y es evidente, ya lo decían, las relaciones económicas nuestras son fundamentales. Yo espero, por tanto, que también por razones económicas
impere la sensatez y el diálogo. La pregunta ahora es, digamos, cómo se arregla y cómo se cambia el relato, porque usted, que es periodista también y ha ejercido como periodista, lo comentábamos unos instantes antes de comenzar el desayuno, el relato, eso que llaman los más storytelling, eso que está hoy en los medios de comunicación internacionales, digamos que lo va ganando el sector independentista. Mire, yo es que creo que parte un poco de la situación de putrefacción que ha vivido toda esta situación. ¿Cuál es el problema? El problema es que, evidentemente, frente a un proyecto que tiene una épica enorme, que es la independencia de un país, no ha habido otro proyecto ilusionante. Y esa es la realidad. Y la realidad es que, además, parece que todas las trampas que han puesto los independentistas han sido eficaces para su relato. Yo creo que ha faltado una enorme inteligencia política. Y ha faltado combatir las ideas. Ideas, muchas de ellas, absolutamente falaces. Pero hay que combatir las ideas. No dar por supuesto nada, ni pensar que hay una autoridad moral, una superioridad moral que finalmente se traduce en nada. Hay que discutir, hay que debatir, no hay que actuar con arrogancia, sino todo lo contrario, es estar en las mesas para discutir. Y en Cataluña ha habido mucho tiempo que se ha instalado el pensamiento único porque no ha habido capacidad de alternativa. Y sobre todo también es verdad porque ha habido un planteamiento muy hegemonizante de los medios de comunicación en Cataluña. Ciertamente ha habido una actitud, desde luego, para mí, de escasa calidad democrática. Bien, hay preguntas también referidas a la Comunidad Valenciana. Usted en su intervención ha hecho referencia a algo tan importante como es el corredor mediterráneo y la Agenda Valenciana de Infraestructuras que, según ha anunciado, le va a comunicar o le va a reiterar al ministro Íñigo de la Serra en las próximas horas. Me gustaría que nos profundizara un poco en esas necesidades imperiosas para la economía valenciana y para su desarrollo, que están en manos ahora también del Gobierno de la Nación. Mire, desde hace 5 años, los últimos 5 años han sido los peores 5 años de la historia en cuanto a inversiones en la Comunidad Valenciana por parte del Estado. Se ha presupuestado la mitad de lo que teóricamente nos debería corresponder, pero es que se ha ejecutado menos de la mitad. Por tanto, todo esto es un enorme agujero negro a la hora de plantear nuestra competitividad, porque la competitividad de nuestra economía no puede estar basada en bajar más los salarios. Lo único que ha funcionado ha sido la devaluación salarial, pero es que esta no es la solución. La solución es, luego, el aterrizaje en la economía del conocimiento y las infraestructuras en todos los ámbitos, así como fundamental el capital humano para mejorar la productividad. Pero ese es el camino. Para eso las infraestructuras son un elemento básico. Infraestructuras no solo de cemento, sino también infraestructuras en todos los ámbitos. ¿Cuál es nuestra agenda? Nuestra agenda es prioritariamente, desde luego, el corredor mediterráneo, que haría que nuestras mercancías tuvieran una seguridad y, desde luego, un precio competitivo mejor en las exportaciones al centro de Europa. Desde luego, cuando más abajo, mejor. Quiero decirte, aún ganarían más competitividad Almería que nosotros, más Murcia, que es elemental. Por tanto, esto no es un problema valenciano. El problema valenciano es otra cosa, si después podemos hablar, pero esto efectivamente forma parte de la cuestión. Por otra parte, es evidente que hay infraestructuras de carácter ciudadano, de carácter inmediato, de lo que es la vida cotidiana, que son básicas. El sistema de cercanías en todo el conjunto de la Comunidad Valenciana es manifiestamente mejorable en todos los ámbitos. Hay digamos, cuellos de botella enormes, como ahora, por ejemplo, Castellón-Valencia, que es increíble. Y esos son miles de ciudadanos que cada día tienen que recorrer para ir a su trabajo y que tienen una dificultad enorme. Desde el sistema de carreteras, hay carreteras, la variante de la Font de la Figuera, que hace no sé cuantísimos años que está ahí, o yo que digo, otras infraestructuras, no voy a decir ninguna en concreto, pero nuestra agenda valenciana, que está meditada y que queremos compartir, hay una serie de convenios que se hicieron con los distintos gobiernos que no se han aplicado en los últimos años. Por tanto, yo creo que en las infraestructuras no hay que hacer demagogia. Yo no quiero decir que todo puede hacerse mañana y lo que sí que tiene que haber es una planificación adecuada, que tiene que haber racionalización y eficiencia en el gasto, que tiene que haber, digamos, una calendarización y finalmente que las propias expectativas de los inversores privados se puedan
acompasar. Y todo esto es lo que le vamos a pedir al ministro, que tiene, hay que decirlo, una mejor voluntad que la anterior ministra. Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos. Pero en cualquier caso, también es verdad que es de agradecer, gente educada. Es muy importante eso en la vida, Pues sin sí. duda. Yo no sé por qué no se ha invertido más en la Comunidad Valenciana y por qué la mitad de lo presupuestado no se ha ejecutado. ¿Ha habido alguna razón oculta o ha sido así porque sí? Yo no sé si ha habido ninguna razón oculta. Yo lo que sé es lo que ha pasado, y ha pasado eso. Bien, hablaba antes del programa valenciano, dice, este no es el programa valenciano, podemos hablar luego de él si quiere, pues sería bueno quizá que lo expresara. Bueno, el problema valenciano es, en principio es nuestra invisibilidad. Sabe que la Comunidad Valenciana, para muchos actores relevantes de la vida económica y social de este país, es un sitio que se vive bien, que se come una paella fantástica y, bueno, es el Levante feliz. Y el arquetipo, el paradigma del Levante feliz, hace mucho tiempo que cayó. Nosotros tenemos 11 puntos ahora menos de renta per cápita. Tenemos una situación en que, a pesar del esfuerzo que se está haciendo, tenemos un nivel de pobreza aún mayor de la media. Y se está haciendo un gran esfuerzo. Que, por cierto, paréntesis, ahí es donde también hay un cambio de políticas. Mientras, con la vicepresidenta lo hablamos ayer, mientras que nosotros estamos, básicamente, con los escasos recursos que tenemos, priorizando las políticas sociales, en otras comunidades, como por ejemplo en Cataluña, pues no se está haciendo. Y ahí también hay un hecho diferencial. Nosotros somos la comunidad donde más se ha bajado la pobreza, más aplicación ha crecido la dependencia y otra comunidad autónoma va a la cola también en el crecimiento del tema. Por tanto, hay políticas diferentes que en los márgenes que hay se pueden realizar. Pero el problema valenciano es esta invisibilidad que nos ha llevado a que un día, con un importantísimo dirigente del Banco de España, cuando le planteé que teníamos en aquel momento 12 puntos menos de renta per cápita, me dijo que eso era mentira, que dónde había sacado ese dato. Y yo le dije, del Banco de España. Y no se lo creyó. Y llamó a una secretaria y se fue a mirar la ficha y dijo, oye, pues es verdad, por eso somos invisibles. Y tenemos un problema que está, por una parte, relacionado con la infrafinanciación y por otra con la falta de inversiones y, por tanto, también una cuestión que tiene que ver con ello, que es la deuda histórica. Porque, claro, oiga, esto no se trata de deuda histórica por razones identitarias y no estamos refiriéndonos a lo que pasó hace 300 años con la desaparición de los fueros. Lo que estamos simplemente diciendo que, oiga, si durante mucho tiempo hemos tenido menos financiación de la que nos correspondía y eso además está certificado por todos los expertos, oiga, pues que haya una compensación respecto a esto. Si nosotros estamos pagando por el FLA es que evidentemente es el instrumento que creó el gobierno, teóricamente, pues para que no se cayera todo el sistema, claro, es un problema porque no es una solución. El FLA es un parche. Nosotros necesitamos que el FLA sea realmente transferencia ordinaria. Es que esa es la realidad. Eso es el problema valenciano, entre otras cosas. Después hay más, pero vamos. Bueno, por no deprimir, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo va a presidir la industria turística en la comunidad? Va muy bien. ¿Es un motor importante de la economía? Fundamental, es el 14% de nuestro empleo, casi el 14% también de nuestro PIB. Se está creciendo de una manera extraordinaria. Este año pasado fue el año de mayor presencia de turismo internacional. Hay, por ejemplo, ciudades con un desarrollo turístico enorme, el caso de Valencia muy fundamentalmente. Evidentemente, yo creo que lo que hay que hacer es, como es nuestra obligación, un turismo sostenible que, más allá también del resultado de visitantes, se configure un resultado en ingresos y que finalmente seamos capaces de ser un destino de la mayor calidad posible. Es el momento de hacer reformas, de aprovechar digamos también las circunstancias excepcionales que vive pues el mundo en relación al turismo y, en ese sentido, ser capaces de preparar la comunidad para competir en el futuro. ¿Y las inversiones extranjeras, las inversiones económicas, cómo marchan en este momento? Bueno, pues en este momento marchan bien. Este primer semestre ha sido muy bueno. Ha aumentado más del 100%, no recuerdo ahora, pero
bastante más del 100% las inversiones, pero esta cuestión es verdad que también hay que verlo con una cierta perspectiva, porque a lo mejor un semestre aumentan al 100% y el siguiente bajan porque no ha habido una inversión. Pero mire, lo que ha pasado son cosas muy importantes. Por ejemplo, la apuesta de Ford por la Comunidad Valenciana ha sido una apuesta decisiva. Ha cerrado en Bruselas, perdón, en Bélgica, en Gdańsk, y ha abierto aquí. Ha aumentado la inversión aquí. En los últimos años se han aumentado 3.000 puestos de trabajo, al tiempo de una cuestión que para mí es fundamental, que se han situado 1.200 robots. Es decir, la robotización no tiene por qué necesariamente ir en contra del empleo, sino todo lo contrario. Se genera otro empleo de mayor calidad. Por tanto, la apuesta de la Ford, también algunas empresas que habían abandonado la Comunidad Valenciana por distintas razones han vuelto, como por ejemplo ThyssenKrupp. Yo creo que hay en estos momentos un periodo positivo de inversión extranjera. También en el puerto de Valencia ha habido una inversión muy importante por parte de Coscos, un grupo chino. Y yo creo en este momento que la Comunidad Valenciana está destinada a poder ser un punto de atracción importante de la industria. Para eso estamos haciendo una ley y también, desde luego, se han desbloqueado proyectos como Parc Sagunt, que era un proyecto que llevaba bloqueado entre el Gobierno de España y la Generalitat durante años y años y que finalmente, pues, en menos de un año se ha vendido el 80% de las parcelas. Llegan preguntas desde la Federación Valenciana de Regantes. Dicen, presidente, estamos sin agua, estructuralmente lo pedimos, el Pacto Nacional del Agua, o todavía reservas que se van al mar, etcétera. El problema del agua. Sí, desde luego el agua es una cuestión fundamental. Yo creo que debemos abordar ya el problema de fondo, que la causa principal, desde luego, en estos momentos, aparte de cualquier otra consideración, es el cambio climático. Las políticas respecto a frenar el cambio climático son unas políticas absolutamente centrales, primordiales, prioritarias. Y por eso, más que nunca, tenemos que ser conscientes de que la sequía, la escasez, ha venido para quedarse y, por tanto, tenemos que ser más eficientes que nunca en el uso del agua, como lo es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, en algunas comarcas, tiene un nivel de eficiencia como en ninguna otra parte de España. Pero ese es el camino. Y no hay una receta única. Aquí se vendió durante mucho tiempo que la única receta, lo único posible, era el trasvase del Ebro. Evidentemente, ni en los momentos que políticamente todo el mundo coincidía en el mismo color político se hizo. Por tanto, nunca se va a hacer. Es que no nos hagamos trampas al solitario. Mientras tanto, lo que sí que tenemos que hacer es tener una visión integral de las políticas del agua, que es lo que tenemos desde la Consellería de Agricultura, lo que está haciendo la Consellería. Lo que estamos haciendo es un planteamiento global. Primero, reutilización. Nos queda aún mucho espacio para la reutilización. Desde luego, a través de una depuración adecuada. Modernización de los riesgos, fundamentales. La industria agroalimentaria para nosotros es fundamental, 18% de nuestro PIB, fundamental. Por tanto, necesitamos agua de calidad para los riegos y, por tanto, invertir más en modernización. Desde luego, también mantener el trasvase del Tajo Segura, que es fundamental en estos momentos. No es posible que se suspenda. Y, desde luego, también es fundamental la desalinización. Las desaladoras. Alguien, en una interpretación bastante demagógica, dijo aquello de las centrales nucleares del mar. Bueno, esas desalinizadoras son buenas en Murcia y son buenas en la Comunidad Valenciana. Y es evidente que si tenemos el mar, pues tenemos una parte, por lo menos, de la escasez subsanada. Hay que mejorar todo lo que son las instalaciones de las desalinizadoras. Se está mejorando muchísimo en estos momentos en la tecnología. Se tiene que adaptar, además, a través de la energía limpia. Tenemos que, por tanto, situar todo el coste energético en el ámbito de las energías limpias, renovables, y creo que ese es el planteamiento. El planteamiento es un planteamiento global y sin fundamentalismos y sin demagogias y sin hacer del agua un objetivo permanente de confrontación y de partidismo político. Eso ha sido un enorme error, un fracaso monumental. Lo que hay es lo que hay. A mí me gustaría poder decir a los regantes que pasado mañana, por decreto ley de la Generalitat, todo el mundo va a tener agua. No es posible, eso no va a ser así. Ahora, ¿hay una estrategia para que garanticemos el agua para siempre? Yo creo que sí que la hay.
Dos últimas preguntas. Desde Médicos del Mundo dicen, presidente, ¿qué medida de salud le parece más importante? Hepatitis C, universidad. ¿Nos apoyará ante el Gobierno de España con respecto al decreto 16/2012 de exclusión sanitaria? Bueno, es difícil priorizar, pero yo creo que desde la Consejería de Sanidad se ha hecho un trabajo de salud universal, se ha hecho un enorme trabajo para cuestiones fundamentales, que para mucha gente probablemente pasen desapercibidas, pero que son fundamentales. El primer decreto que hizo este Gobierno fue la universalización de la sanidad. Y eso ha significado que más de 16.000 personas que estaban fuera del sistema están dentro del sistema. Y sobre todo aquellos que van a venir en el futuro que también pueden estar en el sistema. Por tanto, ese es un hecho de carácter democrático, de la democracia social avanzada que nosotros queremos, básico. En segundo lugar, si hay un medicamento que puede salvar más de 10.000 vidas, habría que ponerlo claramente a disposición de los enfermos. Y desde luego, para nosotros, a pesar de los 150 millones de euros que ha costado, son los mejores 150 millones de euros gastados de la vida, porque hay más de 10.000 personas que viven, que han vuelto a tener la oportunidad de tener un proyecto de vida. Por tanto, es un elemento fundamental y desde luego nosotros vamos a apoyar que esa universalización sea una universalización en toda España, por supuesto, y que desde luego los costes de estos medicamentos los pague el sistema en general, que no sea un sobrecoste para los valencianos. Es evidente que tenemos un problema de financiación de la sanidad que hay que abordar. Miren, el Gobierno de la Generalitat invierte 6.000 millones de euros en sanidad todos los años y hemos intentando recuperar el tiempo perdido y además estamos avanzando en la recuperación también de lo que es, digamos, la visibilidad de lo que es el agujero sanitario. Pero es evidente que cara al futuro necesitamos una mayor capacidad de inversión, porque efectivamente las tecnologías están ayudando mucho a mejorar la sanidad, pero necesitamos evidentemente ponerlas a disposición de los profesionales de la sanidad pública, que son magníficos y que tenemos en la Comunidad Valenciana de los mejores ejemplos. Cándida Barroso, de Comisiones Obreras del PB, dice, mientras todo el mundo habla de Cataluña, a las mujeres las siguen asesinando. Ayer, 1 de octubre, 2 mujeres y una criatura. ¿Qué medidas ha puesto el Gobierno valenciano en marcha del reciente Pacto Valencià contra la violencia machista para evitar esta masacre? Bueno, creo que fue la semana, hace 2 semanas, cuando se firmó el Pacto Valenciano contra la violencia de género. Yo creo que de las cosas que más orgullosos nos podemos sentir es precisamente esa iniciativa de la vicepresidenta que consiguió el acuerdo de todos. Y muy especialmente tengo que agradecer también el papel del delegado del Gobierno. Porque efectivamente, contra el terrorismo machista no puede haber la más mínima duda. Ese es el gran problema. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Cándida, ¿no? Vamos a ver, si es que realmente el problema de verdad es este terrorismo, el problema básico, esta es la cuestión. No podemos estar tranquilos mientras exista esta situación y sobre todo todo el plan de medidas que se van a generar son medidas, algunas de ellas que son las fundamentales, que tienden a lo estructural, que es la educación, pero después también desde el ámbito del apoyo del conjunto de la sociedad a mujeres maltratadas. Es evidente que, claro, el final de esta historia es el final desgraciado cuando surge el asesinato, pero hay muchas, miles de mujeres que no son asesinadas, pero que están sufriendo la violencia de género. Y, por tanto, esto es un objetivo de país enorme que tenemos que desarrollar. En estos presupuestos vamos a cumplir lo acordado, en el presupuesto para el 18, que es alrededor de una inversión de 12 millones de euros, pero desde luego más allá incluso de la inversión económica, sobre todo es el cambio cultural, que es fundamental. Y eso va a costar un poco más. El machismo penetra en nuestra manera de entender el mundo y el que esté libre de ello, que tire la primera piedra. Yo desde luego me siento bastante autocrítico respecto a esta cuestión. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto era como un examen general con todo, pero antes de acabar, déjeme que le ceda la palabra a don Miguel Capdevila, que es el director territorial de Bankia en la Comunidad Valenciana, para que cierre este acto en nombre de sus patrocinadores. Miguel.
Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente concluimos una jornada como hoy especial y no sin antes agradeciendo una vez más la presencia de todos ustedes hoy aquí. Gracias, presidente, gracias Chimo Puig por sus valoraciones, por sus palabras, pero sobre todo también por sus soluciones planteadas hoy aquí. Concluimos, como decía, muchísimas gracias a todos y nos veremos en el próximo foro muy pronto. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día a todos. Gracias, presidente.